Bienvenidos a nuestro podcast, eventualmente EVE, Mágicos y Cósmicos, pero con zapatillas. Y tenemos aquí a don Andrés Araos, que se inició en yoga hace 20 años, practica una técnica que lo cautivó. Decidió formarse como instructor certificado de yoga y es el fundador de Prana Yoga Concepción. ¿Cuánto tiempo lleva Prana Yoga Concepción? Prana Yoga cumplió 11 años ya. Que lleva 11 años en la ciudad de Concepción. Es una pieza clave en las versiones de los yogas de la ciudad de Concepción y que vamos a pedir que se coloque de pie a nuestro querido amigo para que vean que está Sí, hay con zapatillas. zapatillas. Bienvenido, mi querido Andrés Araos. Un gustazo tenerte con nosotros para esta conversación bien amena que vamos a tener. Y cuéntame, Andresito, si quieres saludar a nuestra audiencia. Oye, sí, primero te quiero agradecer la invitación. Fue muy grato el saber que se había concretado este proyecto. Creo que tus habilidades de comunicación están explotándose de manera increíble en esto. Yeah. Y gracias, saludos también a todas las personas que siguen a la DB, que son muchas, son muy famosas en Concepción. Y feliz de estar acá, encantado. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Nosotros sabemos que hace 20 años comenzaste con esta técnica de yoga. ¿Técnica se llama? Disciplina. Es una disciplina de yoga, ¿ya? Y nos gustaría saber, ¿qué te cautivó que llegaste a esta disciplina maravillosa? Mira, mis inicios no son tan bonitos como alguien se lo podría imaginar. No fue como... No tuve una revelación mística en donde yo quisiera expandir mi conciencia o algo así. Fue una casualidad en realidad. Y esa casualidad partió un poco en el colegio, cuarto medio, y después ya empezó a explotar cuando estaba en la universidad. Y ahí me acuerdo que en la universidad fue como cuando empezó a acercarme paulatinamente. ¿Y cómo lo conociste? Porque en la universidad tenía un taller. Ya. Y bueno, típico como esto de pasar como muchas horas de estudio, era bien estresante también. Carreteaba harto también en esa época, por eso sí puede ser eso. Y necesitaba bajar un poco las revoluciones y fíjate que no lo pasé bien las primeras veces. Yo venía acostumbrado a practicar otras cosas, otro tipo de actividad física o disciplina corporal, entonces no fue algo tan grato estar tan quieto, ¿ya? Pero sí me di cuenta que cuando terminó esa primera práctica, había más silencio en mi casa. Qué lindo. Y eso, a la edad de 20 años, 19 años, no fue tan grato tampoco. Claro. Porque implica que el silencio me obliga a escucharme. Y ahí entonces empiezan a problematizarse progresivamente. Esto no fue tan rápido. Son muchas cosas que me estaban también sucediendo antes. Y yo creo que yo creo que no hice consciente que yo me había enganchado con la práctica. Creo que de manera muy sutil la práctica fue como seduciéndome muy progresivamente. Eso fue muy rico. ¿Y una vez que partiste, continuaste o dejaste? Hubieron intermitencias. Yo creo que esas intermitencias también estuvieron marcadas por cosas que uno descubre. Claro. Cuando descubres algo o cuando haces consciente algo que es muy grande para digerir, el primer mecanismo de evasión es la huida. Entonces, ahí aparece como una especie de discurso ambivalente de que me está pasando tan bien esto. Claro. Que no me estaba haciendo tan bien, porque era mi discurso en ese momento, porque no era grato. No estaba haciendo grato mirarme en realidad o mirarme en honestidad. ¿Y fue acá en Concepción? No, todo esto sucedió en Valparaíso. Valparaíso. Así es. ¿Y te recuerdas de tu primer instructor? No me acuerdo cómo se llama. ¿Pero te acuerdas? ¿Tienes recuerdo? Muy poco. Sé que no me caía bien. Ya. Sé que no era una persona que en ese momento me haya resultado como grata. Ya.
Y después de ahora, ya más viejo y mirando hacia atrás, yo creo que nos parecemos mucho. Sí, eso me generaba mucho ruido también. Él era muy estricto, muy disciplinado. Y eso yo creo que me chocaba un poco. Claro. Era me representaba una figura de autoridad muy marcada. Y algo me resonaba en eso. Claro. ¿Y qué te impulsó a seguir en esta práctica? Yo creo que las sensaciones que fui experimentando. Por eso te digo, fue muy progresivo. No recuerdo un momento de quiebre en donde yo haya dicho o tomado la determinación consciente de decir, este es el camino. Sino que por azares llegué a un espacio y las sensaciones que experimenté me resultaron curiosas. De repente esas sensaciones ya no eran gratas porque me obligaban a mirar dentro. Claro. Y me alejaba. Pero echaba también de menos también las sensaciones que me aportaba la práctica y eso me hacía volver. ¿Y qué veías dentro que no te gustaba? ¿O que no querías afrontar? Yo creo que el exceso de caos que había en mi cabeza, una vida también muy acelerada. Yo creo que la decisión de haberme ido a estudiar tan lejos, más encima que vivía en el campo, me acuerdo en esa época. Nací en Santiago, después nos fuimos al campo. Y también como en un deseo de vivir la independencia o la autonomía, desde la séptima región me voy a vivir a la quinta región, Claro. al paraíso, solo, a estudiar. ¿Con cuántos años? ¿19? 18, 19 años, estaba muy chico. Claro. Y bueno, yo creo que estaba muy preparado, pero hoy día me doy cuenta que no estaba nada preparado. Entonces también me equivoqué mucho. Y fue duro equivocarse, pero lo agradezco un montón. Claro. Creo que esa etapa fue súper necesaria de vivir. Fue de gran aprendizaje. Yo creo que todos pasamos por esa etapa, sí, pues a esa edad que nos creemos que grandes, Claro. que vamos por el camino correcto, no escuchamos a los mayores. Bueno, yo creo que todos pasamos por ahí, ¿cierto? Andrés, ¿y qué te llevó a tomar la introducción de yoga? Eso fue acá en Concepción. ¿Ya? Cuando ya terminé de estudiar y trabajaba en Fundación Paréntesis. Ya. Ya, extinta, Fundación Paréntesis. Que era una filial del Hogar de Cristo. Y dentro de mi trabajo, yo trabajaba con personas que tenían dependencias a sustancias. Ya. Claro. Y empecé a darme cuenta de que existe una necesidad de movimiento. El cuerpo siempre va a mandar una necesidad de movimiento. Y estas personas, estos seres humanos, no estaban moviéndose de manera tan consciente, sino que más de manera impulsiva. ¿Sí? Y se me ocurre entonces, de no saber nada, yo solo practicaba y tenía nociones nada más. Y se me ocurre entonces ¿Pero se te ocurrió en el transcurso del tiempo o de un día para otro? Fue un día para otro. Fue, esto tiene que esto ha sido como año 2013, ¿Ya? por ahí. Año 2013, 2014. Y digo, oye, pero si yo en esa etapa de caos tan grande, yo de alguna manera me ayudó como a encontrar calma o a estar en paz. A lo mejor a ellos también les ayudan. Claro. ¿En el tiempo de esos años en que nos conocimos? Nosotros nos conocimos como un año después, 2 años 2014. después. Sí. Entonces, se me ocurre esto. Te insisto, desde la nada, yo en ese momento no tenía estudios formales, nada. Yo solo practicante. Bueno. Claro. Y con los pocos recursos que tenía, armo un taller. Ya. Y me doy cuenta que cuando los chicos y las chicas estaban ahí, eran toda la mayoría consumidores de pasta base, con patologías duales, patologías de salud mental, se abría en ellos una dimensión inexplorada, que era esta emocionalidad ligada al cuerpo. Estas sensaciones que busca el cuerpo de acuerdo a la forma en que se sitúa en el espacio. Y bueno, persisto, a pesar de lo difícil que era. Había un momento en que brotaba el llanto y se generaba un llanto colectivo. Imagínate un grupo de hombres con pocos recursos para entender qué les está pasando. De repente explota un caudal de llanto en todo.
¿Qué edad tenían ellos más o menos? Por lo general eran hombres entre 18 a 50 años aproximadamente. Viste distintas condiciones socioeconómicas, distintas dimensiones familiares. Había mucho daño en general en ellos, mucho daño. Y me doy cuenta que al pasar del tiempo, la práctica en ellos había provocado un efecto parecido al mío. Y que entonces estaban menos reactivos. Ay, qué hermoso. Habían desarrollado también una conciencia de acuerdo a lo que sentían. Y poco a poco estaban perdiendo este miedo a explorar dentro de sus propios recuerdos, de sus propias experiencias o vivencias. Y eso yo creo que fue como una especie de... Algo conectó en mí que provocó este deseo de profundizar más. Encontraste tu visión. Quizás encontré mi Dharma. Y de pronto llega un voluntariado de la red ignaciana laica, del grupo de la RAI, y conozco a una instructora de yoga que va a hacer un taller, pero más extenso, como una jornada de yoga más que un taller. Y cuando la miraba a trabajar y cuando la miraba a interactuar con los chicos, con las chicas que atendíamos, me nació, yo creo que de manera inconsciente, un bichito ahí. Como un deseo de, yo también puedo hacer esto. Yo creo que también sirvo para esto. Sin tener idea, pero nunca nació esto con la idea de yo me quiero dedicar al sitio. Nunca. Te lo juro, nunca se me ocurrió estudiar para después decir esta va a ser mi fuente laboral, por así decirlo. Y después cuando ya me pongo a estudiar, me doy cuenta de que había personas alrededor mío que no daban aliento. Eso fue muy duro también, como que alguien inicia un proyecto, no espera, inconscientemente a veces, o conscientemente esperas que te digan, oye, me alegro, qué bueno, te felicito, ánimo. Y empecé a recibir comentarios como de, oye, pero no te va a ir bien, el yoga es pasajero, esto no va a funcionar, yo estoy perdiendo plata, tiempo en hacer esto. Y algo me decía que tenía que permanecer. Tu alma. Estar ahí. Claro. Y ver qué ocurría en mí nomás. Ese es tu fractal divino que habla. El fractal divino siempre tiene la información de las misiones que nosotros traeremos a esta vida, y ese fractal divino el que se manifiesta cuando ya encontraste la misión, no te deja recordarte hacia ningún lado, te mantiene en línea. Y qué bueno que tú creíste en él, profundizzaste. Yo creo que lo que sirvió mucho a ella fue si bien la mayoría de las personas miraba con un poco de extrañeza esto, como porque era algo tan informal y en donde inviertes plata, es mucho lo que hay que invertir. Y yo creo que el apoyo, no sé, recuerdo palabras de mi mamá, recuerdo palabras de amigos como dale, no voy a explorar. Me ayudó a mantenerme a pesar de lo difícil que era, o sea, invertir mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de práctica, recursos económicos, por lo demás también. Fue difícil. Sí. Iniciar fue difícil. ¿Y cómo te llega esa mágica y cósmica visión de Prana Yoga, de tu escuela, de tu centro? ¿Cómo nace Prana Yoga? Yo creo que algunos de tus seguidores, a lo mejor, o quizás también gente que me conoce, se va a sorprender con esto. Prana Yoga nace como un proyecto contestatario y social. Ese era el enfoque. Yeah. Y no voy a dar nombres porque no es necesario. No quiero ganarme fundas de nada. Pero en esa época, estamos hablando de años 2014 más o menos, era súper caro practicar yoga. Y carísimo. Carísimo. O sea, yo, claro, cuando llegué de Valparaíso, uno recién está trabajando, recién está partiendo y era la tabla que iba en eso, claro. Era mucho. Era como para un estatus diferente. Claro, siempre la práctica estuvo muy asociada por muchos años, diría yo, a un estatus medio alto, claro. O alto.
no era algo que estaba como disponible para el común de las personas. Así es. Entonces, yo me daba cuenta que en las prácticas de yoga uno siempre veía como el mismo tipo de persona. Había como una especie de homogeneidad que yo no la juzgo, pero me parecía llamativa también. Claro. Y entonces nace desde esta mirada que yo había experimentado también en este taller que había hecho. Como la mayor necesidad está en la mayor carencia, no en la abundancia. Porque el que tiene abundancia tiene el privilegio de poder explorar lo que quiera. Quien no tiene nada, no tiene esa posibilidad. Y eso no me parecía justo. Entonces nace esta visión como social dentro de la práctica. Y cuando yo parto haciendo clases, fue el año 2015. ¿Ya? Esto fue en agosto del año 2015. Ahí partió Prana-Yoga. Sí. Mi meta era que el arancel que yo iba a cobrar iba a ser la mitad del promedio que tenía Concepción. Ay, parece que Y entonces me di cuenta que cambió el tipo de gente. Claro. Ya no era el mismo tipo de persona y las dinámicas de interacciones que se generaban mucho más ricas. Claro. Y pasaron unos meses y te conocí. Fuiste boom. Claro, porque la gente decía, oye, hay una parte donde podemos hacer yoga y no es tan costoso, porque el yoga era inalcanzable para algunas personas. Es que yo creo que no... O comían, o hacían yoga prácticamente, o pagaban la luz, o hacían yoga. Claro. Yo recuerdo hoy que el primer Yoga Fest donde participé, era una experiencia también muy inalcanzable, claro, para mí, porque jamás me había parado frente a tanta gente. Esta gente. Yo tengo algunas lagunas mentales de lo que pasó ese día, porque yo era un aparecido, un don nadie, que no conocía a nadie en Concepción, dentro de un grupo de profes consagrados, muy, muy conocidos, y hay gente que yo admiraba y admiro todavía del mundo del yoga. Y cuando me subo al escenario y veo ese mar de gente, qué lindo. Fue súper potente, súper potente. Pero sí recuerdo que eso me quedó marcado, muy marcado, cuando me bajo del escenario, se acerca gente a saludar y a darme las gracias, me contaron cómo que les había parecido la práctica, etc. Y recuerdo una señora que muy emocionada me dice, oye, muchas gracias por esto, porque yo no podría hacerlo en otro contexto. Claro. Y eso yo creo que fue como una chispa que encendió todas esas ideas o deseos que habían dentro de mí. Fue como más fuego todavía, más ganas de querer que las personas tuvieran la posibilidad de experimentar esto. O sea, que como tú dices, a lo mejor suena gracioso, pero yo conocí personas que les pasó eso, que dejaban de comprar algunas cosas para poder vivir esta experiencia, o que tenían que hacer recortes de un lado para poder pagar este otro. Claro. Y así fue, pues a mí me pasó lo mismo con el curso Golden Reiki, que igual es muy similar, y también cuando me hice maestra, decidí cobrar la mitad de lo que cobraba el resto, y sucedió lo mismo. Y así nos conocimos. Y así dejamos también, empezamos a hacer cosas gratuitas contigo, con otros chicos que van a ver más adelante, y fue todo tan bonito, porque la gente estaba tan agradecida en lugares abiertos donde se practicaba el yoga, las danzas circulares, yoga de la risa, los cuencos, Sí. y se llenaba el parque, se llenaban los parques. Qué bonito, ¿cierto? Fue una época muy bonita. Sí, muy bonita. maravilloso, maravilloso. Y cuéntame, ahora nosotros sabemos que tú llevas algunos años realizando estas prácticas al aire libre en Día del Yoga. Yo me acuerdo de una vez que hiciste los 108 saludos del sol, que fue en diciembre, parece. Exacto. Sí.
Oye, a ver, háblame de eso. Eso fue una locura también. Mira, primero que mi vida está marcada por tropiezos muy exitosos. Sí, tal cual. Mira, nace una idea muy loca en un diciembre, cuando ya estaba mejorando el clima, y fue como, oye, los días están bonitos. Igual podríamos hacer yoga en el parque. Claro. Porque veía que el parque, en el fondo, pensemos esto también hace muchos años atrás, Claro. pero pensemos en el parque, todo lo que sucedía en el Parque Ecuador, quizás no es lo que pasa hoy día, hoy día no es tan visible, quizás, pero Claro. el Parque Ecuador no gozaba mucha fama, había mucho consumo de sustancias, mucho carrete medio clandestino en el parque, se consideraba también un lugar poco seguro. Sí. Eh, Tenía mala fama. Tenía mala fama, Sí. siendo tan bonito, ¿eh? Y se me ocurre entonces un día crear un evento en Facebook. Yo dije, esto no hay nadie. No hay nadie. Y se me ocurre ponerle el desafío a los 108 saludarse. Claro. Y empezó a compartirlo con poca expectativa de que fuera mucha gente. Y dije, van a haber algunos alumnos, quizás algunos amigos conocidos de algunos alumnos, pero ¿quién más va a ir? Y recuerdo que en la primera ocasión que hice los 108 saludos al sol, llegaron como 180 personas. Sí, po. Fue inmenso. Y yo había buscado un lugar en el parque, me acuerdo, chiquitito, un espacio Claro. chico. Y dije, no, aquí me va a sobrar espacio. Y veía gente que estaba como detrás de un poste, detrás de una banca, detrás de un árbol. Empezó a llegar mucha gente. Y empezó después la demanda. Claro. Mi intención no era generar una nueva actividad que fuera periódica. Mi intención era hacer una clase, ¿no? Claro. Nada más que eso. Compartir un poco, en el fondo retribuir. 108 saludos al sol. 108 saludos. ¿Cuánta gente de toda esa que estaba ahí? Y lo hizo. Porque yo creo que hice como 5. Es que yo creo que al final, no sé si la meta es completar los 108. Yo creo que Pero tú haces los 108. sí. Wow. Sí, hay distintas formas de hacerlo. Desde la versión breve, hay versiones más extensas. Una versión breve puede durar 1 hora. Ya. Una más extensa puede durar 2 horas 40. Claro. Ya, moviéndote. Pero al final la intención era que la gente, practicara Claro. y que viviera la experiencia de la práctica. Entonces, Sí, era también porque... no había solo gente con mat de yoga, Claro. había gente que estaba con una toalla de playa, hubo gente que llevó un mantel, me acuerdo como Sí. estos de picnic, y ahí estaba con su familia. Porque también había gente que no sabía lo que eran los 108 saludos al sol. Exacto. Entonces también era entretenido el ir acompañando a las personas. A mí yo creo que lo que más me gusta es eso, el ir acompañando a las personas en su experiencia con el cuerpo. Claro. Y después esta demanda, como te digo, ya empezó a ser exigida. Como llegaba a fin de año, y la gente empezaba a preguntar, oye, ¿cuándo es la clase abierta? Sí. Y al final se volvió algo periódico. Todos los años casi se está haciendo. Y ahora se está haciendo en Ludec. Claro. Un espacio más abierto. Claro. ¿Y cuánta gente llega ahora? Hemos tenido 200 personas, 220 personas. Qué lindo. Y es porque lo hacemos temprano. Yo creo que hay gente que no le gusta levantarse muy temprano un sábado o un domingo, pero eso no llegan. Pero también es rico ver a las personas que están motivadas tan temprano. Claro. Andrés, cuéntame, ¿y cómo pasas de esa etapa a colocar o hacer instructorados de yoga? Porque ya llevas como la segunda versión. Sí, hay dos Ya. camadas. Ya. Dos camadas. A ver, mira, la primera formación que yo tomé fue el año 2014, acá en Concepción. Ya. Y aprendí un montón, mucho. Tengo muy gratos recuerdos de los profes que tuve. Conocí gente increíble también. Y me otorgó una base con la cual poder empezar a desarrollarme dentro de esto. Pero esa base dejó después otras inquietudes. Y que yo creo que se aprendía en otro lado también. Entonces, después decidí irme a estudiar a Santiago. Viajabas ahí. Viajaba. Ya. Viajaba durante todo un año.
Después entro a estudiar nuevamente en el año 2019. Sí, año 2019. Entonces he pasado 3 veces formalmente por la escuela. Ya. ¿Y por qué esos son diferentes como niveles? No, es que en el yoga existen distintas metodologías. Ya. ¿Ya? Entonces esas metodologías te van aportando también desde la forma en que se comprende el cuerpo, la anatomía sutil, como el nivel de profundidad que se le da a la meditación en unos, al movimiento en otros, a la respiración en otros. Entonces yo he tratado de moverme, no quedarme solo en una forma o método, sino que ir estudiando también desde otras perspectivas para ir nutriendo esto. Dentro también hice un diplomado en anatomía aplicado al yoga porque empecé a trabajar con muchas lesiones. Ya. Y ahí sentí que era también parte de mi responsabilidad un poco actualizarme frente a eso para poder acompañar de mejor manera. Entonces a medida que estudiaba o a medida que iba profundizando en estas formaciones, de repente aparecía esta idea en mí de yo podría hacer esto. Yo podría compartir en un programa armado todo lo que sé. Que siento que no es tanto, pero estoy acumulando a lo largo del tiempo. Claro. Y entonces aparece esta idea loca, pues y empiezo a diseñar como un programa, a una malla curricular, contenidos, qué elementos yo sentía que eran importantes más allá de lo teórico. Todo lo que tú habías estudiado, ¿no? Exacto. De tu formación. Y cuando digo todo lo que había estudiado, es todo lo que estudié en la universidad, diplomados, capacitaciones, etcétera. Todo lo que fui tomando, desde todos los saberes que experimentaba. Claro. Entonces, se me ocurre empezar a escribirlo, a documentarlo de alguna manera. Y cuando empiezo a escribirlo, aparecen las inseguridades de, Claro. ¿realmente yo voy a poder hacer esto? Claro. ¿Realmente serviré para esto? ¿Realmente será mi norte? Ya. Y entonces aparece esta inseguridad y me paralizo. Ya. ¿Ya? Y ahí pasaron un montón de cosas a nivel personal también, que siento que el yoga también me sostuvo y me ha sostenido tantas veces. Y empiezo un proceso de observación y de terapia, Ya. pero ya acompañado, sino, no solo yo. Claro. Y entonces empezó a trabajar con mi psicólogo en estas Ya. ideas y finalmente se termina desarrollando Ya. este elemento. ¿De dónde venía esta inseguridad, esta percepción de que yo no estaba tan preparado para hacer esto? Claro. Y en psicoterapia lo logro entender. Y mientras también desarrollaba este proceso psicoterapéutico, sigo actualizando este modelo que yo venía desarrollando hace años ya. Qué lindo. Y ¿Tú eres preocupado de lo que tú entrenas? soy cabezón, creo Claro. yo. Soy tosudo. Sí. Entonces, si me propongo hacer algo, mi intención es hacerlo lo mejor posible, Claro. con todas las herramientas que tenga. Ya. Claro. Entonces, en un momento determinado me doy cuenta que ya lo tengo listo. Ya. Y cuando empiezo a revisarlo, Ya. me doy cuenta de que el motor central en lo que yo me aboqué al desarrollar esto, Ya. había sido qué es lo que no me enseñaron. Claro. Es como cuando estudias en la universidad y tú dices, ya no sé, este ramo me va a servir para algo alguna vez. Y te das cuenta que no te sirvió para nada. Entonces me di cuenta que en mi quehacer, que habían elementos que eran muy, muy importantes. Muy, muy importantes y que no me los habían enseñado. ¿Qué hacer cuando alguien se desborda llorando? Claro. Claro, yo lo tenía en mí presente de acuerdo a lo que yo había estudiado en la universidad, también dentro de la labor que había desempeñado cuando trabajaba en la fundación, pero entonces aparece esta curiosidad de, bueno, hay alguien que no está ligado a la salud mental. ¿Cómo reacciona o cómo actúa cuando una persona se desborda
en llanto, producto de una emoción que estaba atascada y que aparece. ¿Cómo poder reconocer la mejor manera de poder acompañar a esta persona? Y en un punto paralelo, ¿qué hago cuando llega una persona con una patología lumbar? Claro. ¿Cómo enfrento esto? Lo enfrento desde la idea de, no, esta persona no está preparada para practicar. ¿Quién es el que no está preparado en realidad? ¿Soy yo que no está preparado para enfrentar o acompañar a esta persona, o es esta persona que tiene que llegar en óptimas condiciones para practicar conmigo? Entonces, desde esa mirada diseñé el plan de estudio, Qué bonito. que tenía 3 ejes fundamentales. Porque esa es una de las principales características tuyas como profesor y como instructor. Los pelambres que yo he escuchado tuyos. Pero Felambe, Claro, la preocupación y la ocupación que tú tienes con cada una de las personas que van a tus clases. es que hay dolor, pues la experiencia Claro. del dolor. A ver, tendemos a pensar en el dolor como una cosa muy episódica y aguda, como me duele la cabeza y ya, me tomo algo y se me pasa. Pero hay dolores que van anclados en el alma de las personas, Claro. porque son experiencias que te han marcado a lo largo de la vida. Y ese dolor no se va a ir de la noche a la mañana. Entonces, creo que cuando uno toma la decisión de acompañar el proceso de otros en una forma responsable, porque si mi intención es que las personas que toman clases o que a las que yo acompaño es que se miren hacia adentro y que no entiendan que solo estamos moviendo el cuerpo, o sea, el cuerpo se mueve, sí, pero ¿qué ocurre cuando se mueve el cuerpo también? ¿Cuál es la voz que escuchas cuando te sale algo y te funciona? ¿Cuál es la voz que escuchas dentro de ti cuando te enfrentas a algo que no puedes hacer? Qué bonito. O sea, ese relato que hay dentro de ti es el relato de las voces que te dijeron muchas veces en tu proceso de desarrollo o evolución, o que te dijiste muchas veces. Claro. ¿Ya? Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, si vamos a acompañar, esa era mi idea, vamos a acompañar de la mejor forma posible. Entonces tengo que estar actualizándome constantemente para poder acompañar mejor. Qué responsable eres. Te felicito. Muchas gracias. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciar su camino en esta disciplina? Que lo piense. Que lo piense bien. Que se atreva, solo que se atreva. Que... Allá no importa el peso. No, nada. No, ¿cierto? No. Ni si es flexible o no lo es. Yo no era para nada flexible cuando partí, era el hombre hojalata. Creo que lo que más hay que, creo que una de las condiciones más importantes o elementos más importantes que son necesarios de tener es curiosidad. Eso, tener curiosidad de poder aprender, descubrir, conocer, explorar, nada más que explorar. Porque si tu intención es explorar, vas a encontrar mucho más que solo si vas con la idea del buscar. Ya. Por ejemplo, no sé si conoces a Jorge Bucay, una escritora argentina. ¿Ya? Jorge Bucay tiene unos cuentos increíbles. Hay un libro que se llama 26 cuentos para pensar, que son cuentos muy evocados que te invitan a cuestionarte la realidad, tu propia realidad, y la forma en que concibes la realidad. Entonces hay un cuento que se llama El Buscador. Ya. Y en realidad lo que al final te entrega este cuento es que el buscador no necesariamente encuentra. Ya. El buscador lo que está haciendo es buscar nomás. Y eso es lo entretenido. Si lo llevas a la vida cotidiana, si tú te planteas un deseo y sales a explorar el mundo en un deseo, tu mente va a ir tan cerrada y tan encasillada en eso que andas buscando, solo en eso, que no vas a ver nada más de lo que encuentras. Entonces a lo mejor encontraste cosas más interesantes. A lo mejor habían elementos mucho más importantes alrededor tuyo, pero no los viste. Porque tu mente estaba cerrada en solo eso que estabas buscando. Entonces, si nos plantamos la vida o la práctica, más allá del buscar, es como recibo personas todos los meses que vengo porque me duele la espalda.
Claro. Entonces significa que cuando te dejas doler la espalda, te vas. ¿O no? No, no deberías irte. Podría. Pero tus necesidades van cambiando Claro. todos los días. Y te va a dejar de doler la espalda. Y en el momento en que te dejó de doler la espalda, te diste cuenta de que, sé que no es la espalda el problema. El problema es cómo me siento. Por eso me duele la espalda. Sí. Y cuando cambio la forma en que me siento, también me doy cuenta que están cambiando otras cosas dentro de mí, hasta que pasan unos meses y las personas me dicen, ¿sabes qué? Mi pareja, mi marido, mi acompañante, mi papá, quien sea, me dicen que cambiamos mucho. Pero yo no soy consciente de esto, no sé en qué momento pasó. Y la espalda, que era el motivo de consulta, como digo yo, Sí. ya no existe. Entonces imagínate, yo le preguntaba a una alumna qué estaba buscando ella en la práctica. Digo, porque nos llevamos acompañando 11 años. Lleva 11 años. O sea, ella, cuando Prana Yoga nace, ella llega a tomar clases. ¿Y cuál fue su respuesta? Que no tiene idea de lo que está buscando. Pero todos los días descubre algo nuevo. Qué lindo. Entonces, creo que la actitud del ser un ser que busca, no necesariamente vamos a encontrar, Claro. pero sí vamos a estar explorando constantemente. Y eso me parece más relevante que estar en control. Maravilloso. Andrés, ¿qué proyecto a futuro tienes para Prana Yoga? Para Prana Yoga. Futuro para Prana Yoga. Sí. ¿Hay algún proyecto, alguna Mira. iniciativa? Yo creo que es que me cuesta hacer la diferenciación de mis propios deseos y proyectos y Prana Yoga, porque Prana Yoga siempre es como mi hija. Claro. Pero por lo pronto no se va a repetir la formación Ya. de profes, porque desgasta mucho, es un trabajo muy, muy intenso, muy cansador. ¿Cuántos alumnos has tenido Ya egresados, en cada formación? en la primera fueron 16 egresados y en la segunda 10. Eso es harto, porque cada uno es un universo diferente. Y el proceso de acompañamiento también es muy intenso, muy profundo, o sea, no es solo que yo les exprese contenidos y que después yo haga los test o las pruebas, saque promedios y listo. Es un proceso también de acompañamiento, Claro. porque la forma de mirar es mucho más intensa también. Esa exploración que hacemos en la práctica, en la formación, en el instructorado, es multiplicado por 10. Porque imagínate, o sea, haces el doctorado y más encima la clase. Sí. O sea que 24/7 más o menos. Son 500 horas de formación Wow. que tiene el instructorado. Es un trabajo bien intenso. Claro. Además que tú eres súper estructurado, analítico. Soy mañoso. Sí, sí, tengo referencias. Creo que, ¿sabes lo que descubrí? Soy más exigente como formador que como profe. En serio, sí, me imagino. Como profe, Es que lo que pasa es que cada uno que sale ahí es tu representante en el futuro. es que más allá de que sea como una pequeña semillita, digo yo, porque no son semillitas, Sí. pero en realidad cada quien va a descubrir su propia semilla. Claro, La mirada siempre estuvo puesta desde la responsabilidad. claro. Desde esto que te explico, esta persona tiene que estar preparada medianamente para acompañar a alguien en una situación muy compleja. Por ejemplo, algo que le llamó la atención a los alumnos de primer año era cuando empezamos a hablar de primeros auxilios. Y tuvieron que aprender a reconocer un accidente cerebrovascular, diferenciarlo de otras Qué patologías. importante. ¿Qué hacer frente a un ataque cardíaco? ¿Qué hacer cuando alguien se desmaya? ¿Por qué se desmayó? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer? Etcétera. Nace desde la experiencia. Claro. La primera vez que me tocó como alumno ver que alguien se desmayaba en una clase, yo sentí pánico y eso que la clase me la estaba haciendo yo. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo enfrento eso? Ahora, claro, yo ya estoy acostumbrado a que eso pueda ocurrir. Me pasaba que de repente veía gente que estaba media tambaleante, se enfermaba y se iba al piso.
y la primera vez me acuerdo que me dio mucho miedo. Sí, qué complejo. Entonces, desde la visión de responsabilidad, creo que uno tiene que prepararse para lo que sea. Siempre tiene que estar, si vamos a trabajar con personas, hay que estudiar, constantemente siento yo estudiar. Y creo que ese es el próximo proyecto de Prana Yoga. Yo voy a ser su enviado en eso. Yo creo que quiero volver a estudiar. ¿Volverías a estudiar? El estudiar me gusta mucho. Sí. Y hoy día estoy pegado con el estudio de neurociencias. Ah, qué hermoso. Me ha encantado Porque eso es inmenso. el universo que se abre y cómo lo veo plasmado en cada práctica. O sea, el yoga tiene mucho de neurociencia, muchísimo. Entonces quiero explorar por ahí. Sí. Explorar el mundo de las neurociencias. Y ese sería como, porque la pregunta que viene ahora es, ¿qué viene para Andrés Araoz? Eso, ¿Cierto? creo yo. Pero lo que pasa es que dentro de los autores que he leído, Nazaret Castellano me encantó. O sea, española tiene una mirada y comprensión del ser humano que me encantó. Entonces es tan rico de leerlo de una mujer que viene de las ciencias duras, de la física. Y cuando ella descubre el mundo de las neurociencias, empieza a expandir su campo de aprendizaje a través de él. Y la Nazaret Castellano, junto a un instituto de yoga, tienen un diplomado de neurociencias y yoga. Y eso me interesó de profundizarlo. ¿Ya? Entonces, por ahora, estoy en la etapa previa de autoestudio, mucha documentación, porque quiero prepararme bien para eso. Y con respecto a todo lo que llevas de experiencia hasta el día de hoy, ¿hay alguna posibilidad que en un futuro cercano o lejano tengamos un libro con todas tus experiencias, tu expertise? Entonces, yo digo, esto no es broma, pero sería como un libro puro cagüines relacionado con Yo hay que ir uno con puros cagüines. Pasan cosas muy entretenidas, muy entretenidas. Pero al menos contar alguna experiencia. ¿Saben lo que también me ha resonado mucho, Eve? Bueno, esto suena duro, pero me lo dijo alguien hace un poco tiempo, que había una visión conformista. ¿Ya? Y ¿Te dijeron a ti? sí, que en el fondo, porque cuando me preguntaron por qué viene para Prana Yoga ahora, ¿Ya? yo estoy feliz con nuestro Prana Yoga ahora. Perfecto. Es un espacio íntimo, cálido. No quiero tener unas clases masivas con 60 personas, de las cuales solo me sé el nombre de 10. Porque tendrías clases masivas de 100 personas y tú quisieras. No soy capaz de eso, pero Dios. He tenido clases con 40. Antes, cuando trabajaba en un gimnasio, tenía clases como con 40 personas. Pero no me acomoda. No me da el tiempo de poder estar presente. Eso creo que es muy importante. Claro. Lo que pasa es que tú eres muy dedicado a cada una de las personas que están en tu salón. Exacto. Porque cada una de tú te ocupas de cada persona que está en el mat. Es que yo creo que mi visión de las personas es que, de las personas que acompañan, es que no son un número. Claro. No son un número pagador de fin de mes. Son una persona que tiene una historia. Y me va compartiendo su historia. Entonces, lo mínimo es que me sepa su nombre, su apellido, cuánto tiempo lleva practicando, cuáles son sus dolencias, cómo van evolucionando esas lesiones que tiene. O sea, al punto de que molesta a algunas alumnas, porque cuando estén en sus ciclos menstruales, por ejemplo, ese periodo menstrual no hacemos una postura en particular. Entonces, cuando llega el momento, claro. Entonces, cuando llega el momento, le digo, bueno, acuérdense que si están con su periodo menstrual, no ejecutan esta postura. Qué maravilla. Entonces, yo las molesto y le digo, y cuidado con mentir, porque me hace sospechas. Ajá, no te puedo creer. ¿Y qué te dicen? Se ríen, pero dentro de eso hay verdad también. Claro. Hay mucho de verdad. Es como... No, yo creo que la práctica de esta disciplina es un espacio muy íntimo, y en ese espacio de intimidad
hay interacción incluso del cuerpo, entonces la forma en que uno interactúa físicamente con otra persona en la práctica también es muy cuidada, muy cuidada y muy pensada. Sí. Y eso va a depender también de cómo esta persona procesa esa interacción. Entonces, cuando yo te digo esto de las fechas, en algunos casos es cierto. Claro. Y lo Es que tú eres reconoces muy y haces ocupado. la lectura de la persona cuando llega. Entonces, imagínate, esta persona a la que te hablo lleva 11 años. En el general, la mayoría de los alumnos que plan yo hoy día lleva mínimo 2-3 años. Entonces, cada vez que llegan a una clase, es un ser humano distinto. Hay una lectura de ese ser humano distinta. Y me fijo en cómo caminan, cómo están sus pies, cómo están las manos. Las caras dicen mucho. ¿Qué les duele en la práctica? Y para eso, creo que necesito trabajar con un espacio, o sea, con un número mucho más personalizado. Claro. Entonces, mi desafío no está en expandir Prana Yoga. Creo que mi desafío hoy en día está puesto en mejorar la calidad del acompañamiento en Prana Yoga. Qué maravilloso. Y eso es netamente un trabajo de persona a persona. Hoy en día hay 3 profesores además que están trabajando conmigo. Perfecto. Que yo les acompañé en su proceso de formación y hemos querido expandir la cantidad de clases, porque yo no quiero hacer más clases. Yo ya tengo la cantidad de clases que tolero bien en una semana. Te cuidas también. Es que el autocuidado es fundamental. Claro. Entonces me gustaría que más horas de clases se fueran sumando a Prana Yoga para que más personas puedan tomar clases. Claro. Hay horarios que tienen una demanda que está súper saturada. Me encantaría poder decirle a las personas que me escriben, y que no que decirle, oh, lo lamento, pero está lleno. Me encantaría poder decirles que sí. Entonces, ¿qué hago? De repente prefiero a otros profes que tengan espacio en sus cursos. O sea, podríamos decir Andrés Arauz, en un futuro cercano, medicina del yoga. Un médico del yoga. Un renunciante, una vez todas mis posesiones y voy a vivir al campo, creo yo. ¿Te gustaría? Yo creo que sí. Sí. Sí, me he dado cuenta de que a medida que van pasando los años y me voy metiendo más en la práctica, el silencio se valora cada vez más. Aquí la próxima segunda es con respecto a lo mismo. ¿Qué ha moldeado el yoga en tu personalidad y tu identidad? Oh, yo creo que todos. Claro. No, si nadie me aguantaba años otra vez, nadie. Yo. Yo creo que lo más interesante, a lo más significativo, fue el proceso de aprender a quererme como era. Aceptarte. Es que fue muy interesante descubrir las voces que hay en mi cabeza. Y ahí, bueno, también invitación para quienes estén escuchando o viendo. Es muy importante reconocer las voces internas. Y habitualmente cuando yo digo esto en las clases, hay siempre una mirada de alguien que está partiendo como de, esto se está poniendo raro, como que voces. Claro. Tenemos una voz interna. Sí. Esa voz interna desde el mundo de la ciencia, ya si alguien necesita una explicación más racional, esa voz interna aparece en un espacio donde se activa la red neuronal por defecto. Y eso se activa en el ocio, cuando no hacemos nada, cuando no hay un propósito ni una actividad marcada. Y es cuando aparece esta voz reflexiva, ¿no? De empezar a recordar, hacer el recordis, pasar nuevamente por el corazón. Y cuando yo hice consciente qué voces habían en mí, hay una voz que reconozco en mí que es mía, suena como yo. Y esa es la voz de mi conciencia, que va modulando y ordenando allí adentro. Pero también hice consciente de que había una voz muy crítica, una voz que de alguna manera me
me cuestionaba mucho. Y de alguna manera yo sentí, interpreté también en mí que esa voz estaba marcada también o quizás había emergido por experiencias que uno vive y que son marcas significativas, ¿verdad? Ahí puedes llamarle trauma, experiencia significativa, cualquier elemento que en el fondo haya ocurrido de manera tan intensa en tu vida que no se pudo digerir tan bien y te va a dejar una huella. Nosotros a través del yoga lo explicamos en el samskara. Ya. Cada experiencia significativa que vivimos deja una marca. Y esa marca puede estar consciente o inconsciente. Si está consciente, cuando vivo una experiencia parecida, voy a relacionarla conscientemente a ella. Pero si no está consciente, se sublima. Entonces emerge a través de otras cosas. No soy consciente de por qué esta situación que estoy viviendo hoy día me duele tanto, porque la lógica me dice que no tiene que doler. Pero cuando descubres ese samskara, esa experiencia en el pasado, te das cuenta por qué duele tanto hoy día. Claro. Y eso, en gran medida, yo se lo llevo a la práctica, de aceptarme con todas las pifias que tengo, que son muchas. Andresito, más allá de las posturas físicas que uno yoga, y lo primero que se imagina son las posturas físicas, pero yo te escucho hablar y para ti es como una filosofía de vida, ¿cierto? Es que el yoga tiene tantos elementos que te podría decir que son útiles, pero tienes razón, la mayoría de las personas piensa en gente muy elástica, haciendo posturas raras. Y no es lo más importante de la práctica. Lo más importante es ese diálogo interno que ocurre en ti, cuando te estás moviendo, cuando te estás respirando, cuando te estás observando. Eso es lo interesante. Claro. Que vos se activa en ti. Cuando una postura te salió bien, que vos se activa en ti cuando una postura te parece rara, extraña, difícil, cuando no te sale. Claro. ¿Hay alguna enseñanza o principio yoico que nos quieras compartir? Bueno, lectura de bolsillo, si a alguien le interesa meterse un poco más en la filosofía del yoga, el Ashtanga Yoga de Patanjali. Ya. Es un texto muy breve y muy antiguo. ¿Ese es la clase como básica? ¿Porque es diferente? Exacto. El Ashtanga Yoga de Patanjali es un modelo, un camino ético que debe recorrer el yogi o la yogi. Ay, qué lindo. Y eso es lo interesante, Qué hermoso. que cuando pensamos en el yoga como posturas raras, por así decirlo, solo estamos mirando la punta del iceberg. Claro. Porque en la Ashtanga Yoga Patanjali, que es el autor, define que lo primero que debe ser una persona que va a practicar yoga es regirse por códigos personales y por códigos universales. Y esos códigos personales son las restricciones, qué cosas no debemos hacer. Y eso, de todo lo que sabes, ¿qué es lo que tú has integrado para tu vida diaria? Creo que el más interesante en mí es el ahimsa, Ya. el estado de no violencia. Oh, qué lindo. El ahimsa Es una práctica. es una práctica, claro, Una práctica. en donde primero hay que deconstruir la violencia y resignificarla. La mayoría de las personas te van a decir que no es violenta. Y puede que tú no seas violento. Puede que yo no sea violento. Pero eso no significa que no exista violencia. Claro. En nosotros latente, ¿no? Entonces la invitación que hace la ahimsa es, bueno, ¿eres violento o no? ¿Qué hay de violencia en ti? Y esa pregunta la tienes que hacer no pensando en el otro. Si no ser violento con las demás personas es fácil. Claro. Pero ¿cómo es la forma en que te hablas, en que te miras? ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma cuando cometes un error? ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma cuando te miras al espejo? Pues esto lo trato mucho con mis alumnos.
piensa en la última vez que te miraste al espejo saliendo de la ducha. ¿Qué cosas te dijiste? Qué lindo. Claro. Y ahora hasta la pregunta de si serías capaz de decirle eso a otra persona. Si no eres capaz de decirle eso que te dijiste a otra persona porque sientes que no sería correcto y no sería saludable para esa persona, significa que son muy violentos con nosotros mismos. Claro. Entonces cuando te planteas en la ahimsa, no se trata de evitar la violencia, es reconocerla, es ser consciente de que está en mí, de que existe, de que la siento, de que me enoja, y dónde me enoja, y por qué me enoja, y por qué esto me genera esta reacción, en esa relación, esta experiencia que me enoja tanto con lo que he vivido antes. Cuando reconocemos, tenemos la oportunidad al menos de elegir. ¿Qué hago con esto? Cuando una persona no tiene la posibilidad de gestionar bien su emoción, lo que falta es reconocer qué es lo que está ocurriendo. Porque la libertad de reconocer eso que te está pasando dentro te brinda entonces las opciones. Perfecto. Qué hermoso. Andrés, bueno, nosotros sabemos que, bueno, yo que te conozco, que es una gran responsabilidad y una dedicación, la vida que tú tienes, y lo que más nos llama la atención en las conversaciones es la dedicación y el liderazgo que has logrado hasta el día de hoy. ¿Cómo definirías el liderazgo que has tomado en el día de hoy acá en la ciudad de Concepción? Porque sí, bueno, puede que tú no te lo creas, pero yo lo creo firmemente. A ver, no sé, yo creo que una de las cosas que me marcó, yo me lo he tomado de manera graciosa hoy día, pero que me marcó fue después de que volvimos a las clases presenciales. Porque en pandemia, Programa Yoga siguió funcionando, pero funcionaba de manera virtual. Claro. Entonces cuando volvimos a las clases presenciales, fue también que yo me fui, la pasé muy bien en pandemia, ¿te acuerdas? Yo me fui a vivir al campo, no existía cuarentena, ni restricciones. Ni mascarilla, nada. Cuando vuelvo, fue un proceso también súper extraño de hablar con personas, ahora con un rostro, con una cara, que me hablaban como, oye, qué lindo tus perros, qué bonito el lugar donde eran las clases, el sonido de los pájaros. Y tener que reconocer a estas personas fue interesante. Entonces recuerdo que una chica que ella no me conocía antes de pandemia, yo le pregunto, oye, ¿cómo llegaste a tomar clases conmigo? Me gusta saber eso. ¿Cómo llegan las personas? Porque yo no pago publicidad, nunca he pagado publicidad. Entonces, generalmente las personas llegan referidas por alguien. Y me dice, no, empecé a preguntar. Y me dijeron que uno de los profes como con más trayectoria eras tú. Yo todavía lo tomaba como un piropo. Mi razonamiento fue como, pasé a ser del grupo de los viejos entonces. Porque yo de alguna manera me quedé pegado en esa etapa en donde yo era de los que había partido, que estaba recién partiendo, que estaba iniciando. Pero cuando vuelvo a Conce, después de que retomamos las clases presenciales, me di cuenta que muchos lugares ya no existen. Claro. Y que habíamos sobrevivido súper pocos lugares. Así es. Entonces, ¿cómo me tomé esa mirada? ¿O cómo me la tomo cuando llegan personas que hablan de lo que han escuchado de mí? Primero me lo tomo con mucha, por falso que pueda sonar esto, pero con mucha humildad, como tú dices, que lo hemos bromeado muchas veces con eso. Sí. Yo no veo eso que ustedes ven tanto, la verdad. Pero me lo tomo con calma. Sé que eso no significa que yo no pretendo ser un referente. Eso es lo más importante.
Ya no, la intención no fue eso tampoco en la formación de los clubes, no. Claro. Yo no quiero que mi sello sea el sello de otros. Creo que cada persona tiene que encontrar su sello. Claro, bueno, en el Tao, te cuento Andrés, que en el Tao se dice mucho que mientras uno más sabio, más humilde es, que es lo que deberíamos practicar todos. Mientras Yo creo más que- sabemos, más humildes somos. Es que yo creo que ese ha sido como el gran Esa es la sabiduría. aprendizaje en este último tiempo. Me di cuenta de que, claro, puedo conocer mucho y a ojos de algunos o algunas, como ya son tantos años acumulados, puedo saber harto. Claro. Pero mi sensación o experiencia desde dentro es que falta mucho que aprender todavía. Claro. Hoy día más que nunca tiene mucha validez esa frase, solo sé que nada sé. Eso. Me siento muy, muy ignorante, muy deseoso también de querer seguir aprendiendo, muy, muy deseoso. Estudiar creo que me gusta más que hacer clases. Sí. Sí. ¿Qué le dirías al Andrés Arauz de hace 20 años atrás? ¿Qué le dirías a Andrés Arauz? Tengo este mensaje para ti. ¿El spoiler de esto? Sí, spoiler. Hace 20 años atrás. 20 años atrás. Fíjate que le diría que haga todo lo que se plantee. No iría al pasado a cambiar nada. Nada, porque si las buenas experiencias, las malas experiencias me trajeron aquí, a cómo estoy hoy día, entonces valió la pena. Maravilloso. Tampoco le contaría lo que va a hacer, ¿eh? No le voy a matar la ilusión al Andrés de esos 20 años. No, que explore, que viva nomás. Porque creo que todo lo que estudié, todo lo que aprendí, todo lo que viví, me ha servido infinitamente. Incluso el dolor de la experiencia dolorosa, creo que te enseña un montón, muchísimo. Y te enseña también cómo acompañar a otros en el dolor. Claro. Y la última pregunta que tenemos para ti. ¿Te consideras un hombre feliz? Sí, muy feliz. Muchas gracias, Gracias, Andresito. Así que nos despedimos de este podcast, eventualmente Eve, mágicos y cósmicos con zapatillas. Con zapatillas. Muchas gracias.